Buenas tardes, muchas gracias por venir. Tía Mercedes, muchas gracias por tu presencia. No creo que lo diga, pero tía Mercedes es la viuda de Antonio Segura, a lo que no sea de la familia, y yo con su permiso me voy a dirigir a ella como tía Mercedes. Lo mío va a ser muy breve. Primero, agradecimientos. Agradecimientos al padre Pedro Fernández Cuesta, del Oratorio San Felipe Neri, porque nos ha cedido ¿Qué es esto? este lugar. El oratorio es esto. Muchas gracias. Lo celebramos aquí. Habría varias posibilidades, pero tía Mercedes en una no podía bajar escaleras y en otra no podía subir escaleras. Claro, y me acordé, digo, hombre, pues los filipenses, donde hoy he encontrado una reseña en la hemeroteca del ABC de mayo de 1994, la semana de San Felipe Neri, en este mismo salón, donde participó Antonio Segura con una ponencia sobre antropología cristiana y la familia, era la semana de la familia. He encontrado la del año 94, pero yo recuerdo por lo menos 2 o 3 más sesiones de la semana de San Felipe Neri en este mismo salón, que estas paredes escucharon Antonio Segura. Agradecimiento a la comunidad y al padre Pedro por las facilidades. Agradecimiento a todos los miembros de la mesa, después iré presentando, y de forma especial me voy a perdonar la figura de Francisco José Fernández de la Cigoña, porque ha venido desde Madrid. Aunque el AVE es muy cómodo, y él además como antiguo abogado de la Renfe, y además puedo contarlo como el que expropió todos los terrenos. El abogado que llevó las expropiaciones de Renfe fue él, con lo cual en esa época venía mucho a Sevilla y nos veíamos mucho, pero el cariño que siempre le ha tenido a Antonio Segura ha hecho que haya hecho un esfuerzo, y a María del Carmen, que la acompaña también, a su esposa, porque hayan venido aquí. También a los ponentes de casa, porque aunque están en Sevilla y algunos lo habíamos pillado casi de suerte, porque me había dicho, confírmame el día, y me olvidé de confirmarlo hasta esta tarde. Menos mal que Javier es todo disposición. Disculpas por la falta de megafonía. Yo traía un PowerPoint con unas fotos de tío Antonio. Ayer lo probé en casa, funcionó perfectamente, como son las cosas. Ahora cuando lo voy a probar aquí no sale, con lo cual, para no meternos en más lío, si alguien quiere el PowerPoint, después me deja su correo electrónico y se lo paso encantado. Son cuatro fotos, una de Derroñadas, siempre rodeado de gente joven, otra de una celebración familiar de Navidad en casa de los García Enríquez, otra de las bodas de oro, me parece, de José Luis y tía Sofi García Enríquez, y una que salió después, era muy curioso, un artículo que salió en el ABC, una entrevista doble plana, una entrevista que le hizo Ángel Pérez Guerra, y una foto muy curiosa porque sale en el Trinity, que ahora está de obras, no lo sepa, es el pub del Hotel Inglaterra, donde él tenía su oficina, decía entre comillas. Allí nos convocaba muchas veces a tomarse una cerveza o un whisky. No tomaba whisky, tomaba whisky irlandés, y siempre era en el pub este, que no sé cómo lo dejarán. Me vais a permitir que os voy contando una anécdota. Si recordáis el pub, la decoración eran libros viejos apilados, y encontró un libro que le interesaba. Bueno, pues no paró hasta que consiguió que desmontaran el montón de libros que eran de decoración para quedarse con el libro. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Bueno, y sin más, empiezo dando la palabra a Antonio García Alvear, que es sobrino y además ahijado. Hoy me he enterado que su nombre, que lleva el nombre de Antonio, te recuerdo también por ti Antonio. Pues tú eres la... Bueno, después de tan ilustres acompañantes, voy a intentar que de alguna manera lo que yo pueda aportar aquí, sobre todo, sirva por un lado. ¿Se escucha al fondo? Sirva por un lado. Si no escucháis, me lo decís y paseo. Que sirva por un lado de agradecimiento a
bueno, pues fundamentalmente al Señor, que nos ha puesto personas en nuestra vida, como era mi padrino, la tía Mercedes, ¿verdad?, que tanto lucha por la fe de toda su familia y de sus amigos, y por otro lado, pues para decir cosas que a lo mejor los que lo han conocido en su etapa ya de filósofo y de metafísico, pues a lo mejor se les escapa, ¿no? Entonces, por una breve reseña, una breve historia, primero, hasta donde yo sé, y lo que me cuenta sobre todo tía Mercedes, pues su etapa de primera, de la que no voy a comentar nada porque son temas familiares, pero en fin, cómo surge el amor, cómo se enamoran, cómo... por supuesto, ahí estaba el Espíritu Santo entre los dos, cómo aprueban el matrimonio por los dos lados rapidísimamente, y cómo sus 10 primeros años profesionales están en el matadero de Mérida, y allí son muy felices. Era licenciado en química, el último año lo estudió en Sevilla, y por supuesto esos 10 años los recuerdan con mucho cariño, y allí, curiosamente, tuvo dos ideas muy originales, y yo creo que han anticipado, y la gente no lo sabe. Él patentó dos cosas, patentó dos cosas súper originales. Uno sería lo primero en fibra procedente de corcho, y por otro lado del polvo que surgía en la fábrica de corcho, y por otro lado pues otra patente que yo no recuerdo bien si el origen, pero que tiene que ver con esa etapa en Mérida. Después tuvo 10 años en Abengoa, en Comercial Abengoa, de responsable de aprovisionamiento, de director de compras, otros 10 años, y por sus inquietudes sociales, pues a los 10 años optó por una posición de director general de una cooperativa en Jabugo, y estuvo allí otros 10 años. Esa etapa es quizá la menos conocida. Para entonces era químico, y a partir de ahí ya desarrolla profesionalmente temas en economía, ¿no?, el apartado de asesor de agentes, etc. Y a partir de ahí ya dejo a los doctores que... Entonces yo sí también quería comentaros que para los sobrinos, para los que hemos estado a su alrededor, ¿qué nos ha aportado? Y él y sus motivaciones como tío, sus motivaciones en la vida, y bueno, yo creo que en primer lugar él tenía siempre una constante, que era ser accesible incluso a los más pequeños, ¿no? Es decir, él estaba siempre abierto y a enseñarnos, a mostrarnos con los últimos libros que él estaba leyendo, pues toda su, digamos, su sabiduría, que yo lo defino como una sabiduría transversal. Es decir, era capaz de ver el mundo desde muchos puntos de vista y sacar conclusiones y exponerte a ti la parte que... Yo era ingeniero, por ejemplo, pues siempre intentaba enfocarlo todo por la parte de ingeniería, ¿no?, por la parte y también de negocio, ¿no? Y digamos, sus habilidades estaban en que tú te sentías al rato como si fuera un gran conocedor de todas esas materias, porque él te iba desarrollando las cosas por delante y claro, te sembraba esa inquietud, ¿eh? De aquel entonces yo recuerdo, y tengo aquí el primer libro que me regaló, que son las Confesiones de San Agustín, ¿eh? Yo os voy a leer la dedicatoria que me hizo. Y dice: tolle lege. Eso es mexicano, ¿no? Debe ser latín. Dice: toma y léelo. Dice: para que busques siempre y finalmente la verdad con mayúscula, no tu verdad con minúscula. Como Aurelio Agustín, que es San Agustín. Esto es el 6 de mayo del año 76. Ese fue el primero. El segundo ya fue del filósofo Pieper. Y ya de eso no voy a hablar, porque entonces ya le voy a quitar el sitio y ya está. Y de eso no voy a hablar. Pero sí, el que siembra. Él era de alguna manera un orientador de personas jóvenes, también de mayores, pero él siempre ha sabido orientar a los jóvenes hacia su vocación. Y entonces él ha trabajado con muchas otras personas que yo he conocido y otras que no he conocido, y las he vivido personalmente porque como vivíamos en el quinto y él vivía en el cuarto, pues cuando íbamos a ver a los tíos, pues coincidíamos, y esa es la última etapa.
Bueno, recuerdo a ilustres filósofos como Enrique Alarcón Moreno, por ejemplo, que me decía que Mercedes, que es uno de los 5.000 filósofos mejores del mundo, o más afamados del mundo. Así que, pues fijaros qué maravilla, ¿no? Por otro lado, él siempre respetaba muchísimo todas nuestras digamos, nos daba nuestro tiempo, ¿no? Es decir, él sabía perfectamente que una persona que habitualmente no leía, pues debería de leer para poder llegar a tener una conversación un poco sólida con él. Y entonces te daba tus orientaciones, que yo creo que a más de una persona de aquí, porque le he oído, se lo ha dado. Dice, lee media hora al día, o 15 minutos, pero todos los días. Y conseguirás leer esos 15 días como un hábito, y ese hábito se convertirá en una costumbre, y al final te pasará como a mí, que podrás leer 10 horas si hace falta. Por otro lado, también tenía una anécdota en el campo. Nosotros en el campo íbamos todos los fines de semana y allí teníamos tiempo para charlar con él, porque él nos recibía y nos atendía a todos como si fuéramos sus hijos, y más que eso, ¿no? Y él siempre asociaba que Fernando los domingos hacía una paella para todos, y era fundamental el punto de la paella. Y entonces él llegaba, siempre decía lo mismo que Fernando, ¿no? Fernando, a ver si el punto de la paella y de una hambre de Antonio es el correcto. Y entonces decía, esta es la excusa para tomarnos la primera cervecita. Bueno, y deciros por otro lado, tenía yo aquí un remate, que en la última etapa de su enfermedad, ¿no? Cuando ya él pues no podía ni hablar, pues lo llevábamos a misa. Entonces siempre había una sonrisa, en un momento determinado, era una, pero era especial. Entonces yo estaba siempre pendiente de esa sonrisa, cuando tú lo cargabas en el coche o lo llevabas a comulgar, pero una sonrisa, no dos, una. Y después las demás ya eran emocionadas, pero esa una sonrisa, y nunca faltó la sonrisa ni el último día de su vida. Y nada, pues ahí os dejo, porque simplemente deciros que todos los sobrinos hemos bromeado mucho con él, y ha sido una persona que nunca se ha enfadado. Nunca, cuando digo nunca, nunca. Yo no conocía a Antonio enfadado. No sé si tenéis vosotros algún testimonio, también los primos de Doñadas, ¿no? Y nada, pues enhorabuena a todos por haber venido aquí, que habéis llenado la sala, y dejo paso pues, a Antoñín, que introducirá a eso. Bueno, muchas gracias, Antonio. Una pregunta que podríamos hacer es, ¿y por qué ahora un homenaje a Antonio Segura? No hay una fecha, era algo que estaba ahí, que pasaba el tiempo y decía, bueno, pues hay que hacerlo, y hay que hacerlo en algún momento, y hay que hacer como se aprende a nadar, tirándose a la piscina. Lo que sí os puedo decir es que la respuesta de todas las personas ha sido inmediata. Nadie me ha dicho... naturalmente nadie me ha dicho, no, mira, yo no creo que merezca un homenaje, sino que algunos encantados. Javier, que casi es el último que he recogido, pues me dijo gracias, agradeciendo incluso la invitación. Hoy me he dado cuenta que entre broma y broma pues va a hacer 8 años su fallecimiento. Mi madre tiene una cosa que dice, todos los agradecimientos en vida. Cuando se hace un homenaje transcurrido ya casi 8 años y todavía nos queda el recuerdo, es que porque esa persona ha dejado un huella en nuestras vidas. El homenaje a Antonio Segura no se termina hoy aquí. Ya os digo, por si a alguien le interesa, que hay un grupo de personas, gracias al tesón de Emilio Tejero, de personas que nos hemos beneficiado de su calidad también, pero de su caridad intelectual,
porque lo que ha dicho Antonio es verdad, siempre le encantaba estar con gente joven y siempre compartiendo su vasta sabiduría, pues nos ha marcado mucho. Yo la poca filosofía que sé se la debo a ti, Antonio. Y Antonio, los libros que ha leído, por algunos se los debe a ti, Antonio. Y Emilio ha tenido la idea de que una vez al mes nos reunimos, estas personas, después ya conectamos con el tema y ya muchos de los asistentes a estas reuniones están aquí. Pero estamos haciendo otra cosa también. El pensamiento de Antonio, que es muy amplio, en cambio tiene poco publicado como libro. De hecho, solo hay unos folletitos, que además lo hizo él, y hay ejemplares por ahí, incluso en internet está puesta una pena de las diapositivas que traía, pero toda su obra está volcada en la revista Verbo, que después nos hablará Fernando Corolla de esa faceta, y esa la pueden consultar. También tenía la dirección, Fundación Espeiro, acceso a la revista Verbo, poner Antonio Segura y salen todos los artículos, hay artículos muy interesantes, algunos de los cuales daba para hacer un libro. Yo me acuerdo una sobre una de las encíclicas, y tiene un montón y perfectamente daba para un ensayo de más de 100 páginas tranquilamente. Y después otra cosa que hemos conseguido es que unos apuntes que hacía, además él a máquina, con cosas pegadas, hemos conseguido 3 ejemplares, bueno, tres temarios distintos. Juan Luis Ferrari tenía uno, tenía dos, y yo tenía otro de un curso que dio en ICADE de posgrado, y lo hemos digitalizado. Todo esto lo vamos a montar en un DVD, para que el que quiera guardar este pensamiento. Alguien me decía, no sé si aquello, yo creo que Antonio Segura da para hacer una tesis doctoral. Si alguna vez tienes algún doctorando que no sepa qué tema, su vida, como dijo una vez Ricardo La Cierva, es oceánica, porque es que si tenemos aquí todos los aspectos de la vida yo no sabía la parte de las patentes, es una caja de sorpresas. Pero por ejemplo, he intentado localizar, y tiene que estar en un programa que unos recordarán, de Directísimo, con Íñigo, el famoso Íñigo, que fue a hablar del tema del jamón. Después yo recuerdo otro en Canal Sur, que debatió con el Gran Oriente de la masonería española. Que era... podía salir, y yo solo voy a contar una anécdota. Después de la Expo del 92, en torno a la Fundación Cristóbal Colón, en la Biblioteca Colombina se formó un grupo muy peculiar, que había gente que había trabajado en la Expo, había uno que creía en las brujas, uno era alemán, el otro era danés, era gente, la mayoría de fuera, y uno de ellos era el que estaba montando el pabellón de la Utopía en la Expo de Lisboa. Y salió el tema donde se acercaba el año 2000, el milenarismo. ¿Quién nos podría hablar del milenarismo? Yo me acordé y dije, uy, se lo voy a decir a Antonio Segura, que seguro. Yo no pude estar porque era una época que empezaba a viajar a Madrid y no me coincidió. Pero cuando volví me dijeron, oye, no sabes qué bien estuvo la persona que nos mandaste, se los metió a todos en el bolsillo. Y aquello, el que haya visto la película de la Guerra de las Galaxias, recordará la cafetería de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues aquello parecía la cafetería de la Guerra de las Galaxias. Y se quedaron todos encantados con Antonio Segura y la charla que le dio sobre el milenarismo. Ahora vamos a tocar, bueno, no, vamos a seguir con la filosofía. Javier Hernández Pacheco, catedrático de metafísica. Historia de la filosofía de la Universidad de Sevilla, todavía como joven está en activo. No fue profesor suyo, no llegó a ser profesor suyo, pero sí fue compañero en los años que estuvo en la presencia. Y quiero que nos evoques qué supuso la presencia de Antonio Segura en la Facultad de Filosofía de Sevilla. No, ya sé que es muy limitado el tiempo, pues todos no pararíamos a hablar de él, pero lo que puedas. Pues Antonio, en primer lugar, ¿se oye bien? Sí. Pues muchas gracias, pero te lo digo de corazón, gracias. Además me gusta hablar justo detrás de la familia,
pues dice, bueno, pues ya, esto es otra perspectiva, que es ahora un compañero, una relación profesional, y sin embargo no hay la más mínima ruptura, porque mi relación con Antonio fue tremendamente familiar, o sea, y no tanto por la facultad, cuanto por el tono familiar que él daba a todo lo que tenía alrededor. Yo llegué el año 82 a Sevilla, él ya había terminado y había empezado a actuar como PNN. Es que esto hay que imaginárselo. Ayer éramos unos críos que estábamos empezando nuestra carrera, que no sabíamos nada de nada, y de pronto aparece allí un señor que es químico, que tiene una experiencia industrial, que ha dirigido fábricas, que ha hecho la guerra. Dice, yo que hice la guerra y la gané. Que el sobrino del cardenal Segura era, y sin embargo es que era de los nuestros, o sea, y no solamente era de los nuestros, sino que además nos acogía. Yo además soy de Mérida, y bueno, entonces ya me de Mérida, entonces poco menos que me apadrinó, y entonces pues mi relación fue, además de profesional, tremendamente familiar, ¿no? Y yo eso pues es un recuerdo vivísimo. Siempre digo que siempre, no, gracias a Dios, pues tengo relaciones frecuentes con Antonio, y al final terminamos siempre hablando de Antonio, pero también la gente nuestra de la facultad, los mayores, pues ya se van jubilando, todos los que fueron de su edad, de su generación, por supuesto, pero ahí está pues un Juan Arana, por ejemplo, y al final siempre termina saliendo anécdotas de Antonio, porque era efectivamente no oceánico, era volcánico, o sea, era una exuberancia y una fuerza de la naturaleza y de la cultura, y además las dos cosas las juntaba. Tremendamente acogedor, o sea, él consiguió que yo viniendo de fuera, yo no había estudiado aquí en Sevilla, yo soy de Mérida, había estudiado en Madrid, luego venía del extranjero de estudios de posgrado, y bueno, pues fue contribuir a que nos gusta la cerveza. A mí me encanta la cerveza, además venía de Alemania, otra cosa más, y entonces entre cerveza y cerveza pues consiguió que yo me sintiese tremendamente a gusto, y eso se lo agradeceré a Antonio toda mi vida. Cosas intelectuales así por llamar la atención, por cosas, no sé, pues primero esa vitalidad, ¿no? Entonces, es que es sorprendente que una persona con esa experiencia profesional, con esa experiencia vital, terminase su carrera profesional, insisto, de PNN, que es tal, y luego de contratado, y que terminase siendo, pues al final lo que era su gran vocación, porque él todo lo que había hecho en la vida le había dado un enfoque de trascendencia que al final hacía que donde él se encontrase a gusto era la reflexión intelectual sobre las cosas que hacía, y no voy a decir que se encontrase consigo mismo, no, porque él se encontraba consigo mismo muchas cosas, pero en la filosofía pues él se sintió muy a gusto, y era para todos nosotros pues un maestro de las, no sé, cosas llamar la atención, pues siendo un hombre que tenía un compromiso muy radical con el cristianismo y con lo que es la filosofía cristiana, o sea, su punto de referencia pues efectivamente era San Agustín, Tomás de Aquino, por supuesto, pero desde ahí conectaba con todo, como había tenido cosas con las relaciones industriales, entonces se ponía a estudiar a Marx y sabía de Marx y todo, y además cosas muy bonitas, porque tú dices, bueno, a ver, un católico, carlista, industrial, tal, pues si estudia Marx, será para dar martillazos a Marx y tal. Se los daba, se los daba sin ningún tipo de reparo, pero siempre sacándole la punta positiva y decir, a ver qué cosas podemos aprender de aquí. Y mira, en esto tiene razón, lo enfoca mal porque al final se equivoca, pero tal, de esto podemos aprender. Y eso era muy bonito. No quiero que somos muchos en la mesa. Entonces, dos cosas de detalles más. Claro, voy a decir una cosa así como de más cosa intelectual, y luego ya voy a... A ver, él era católico y
no de cualquier cosa, venía de la comunión tradicionalista por biografía, por familia, y era un comprometido carlista, ¿no? O sea, no, sin ningún tipo. Pero además se lo decía a todo el que le quería oír. Y tú dices, bueno, y entonces era como decir, pues un tradicionalista, católico, tomista, en un entorno intelectual, vamos a decirlo así, progresista, muy, vamos, de la cáscara amarga y más allá, pues dice, él se va a encontrar ahí como a la defensiva, o como diría yo, pues lamentando la situación, y a veces nos pasa, ¿no? Hoy tenemos un día absolutamente desgraciado en la historia de España. Y yo creo que la tentación, es decir, dice, estamos perdiendo, nos están dando por todos lados, esto es una desgracia, qué mal va todo. Eso nunca se le oía a Antonio Segura. O sea, era, ¿cómo se podía ser tradicionalista y al mismo tiempo esa modernidad de espíritu que le llevaba a sentirse a gusto y cómodo en cualquier situación, en cualquier ambiente? Y eso para mí pues fue entonces, y lo sigue siendo ahora, un ejemplo muy bonito, porque no se trataba solo también de un optimismo vital, era un optimismo intelectual que estaba arraigado en la fe, o sea, y en la convicción de la esperanza de que al final vamos a ganar. Eso es una cosa que a él nunca se le pasaba por la cabeza que fuese a ser. Y como vamos a ganar, ¿qué necesidad tenemos de lamentarnos de nada si esto sabemos que al final termina bien? Y eso, entonces, en su relación con la gente, insisto, hay que conocer el ambiente de lo que es una facultad de filosofía, es gente, vamos, no es una facultad de Derecho, ni una facultad económica, es gente, pues, en general, que viene de ambientes más bien izquierdistas, moralmente bastante, vamos, te descuides, bastante desarreglados, también habemos algunas normas. En fin, la tendencia es esa. Bueno, pues es que él estaba constantemente en los bares con los chavales, hablando, discutiendo, provocándoles porque les gustaba provocar, y entonces tú dices, bueno, se enfadarían con él. Pues al principio les chocaba, pero al final se los ganaba a todos, y al final iba siempre rodeado por... Nosotros no teníamos bar en la facultad, estábamos allí en Gonzalo Bilbao, la antigua casa de Gonzalo Bilbao, y no teníamos bar en la facultad. Entonces, pues nuestros bares eran los bares del barrio, que estaban bastante bien dotados de ese material. Y allí se le veía a la salida de clase siempre constantemente con sus alumnos, con los compañeros más jóvenes, y siempre, no sé, dialogando, charlando, hablando, defendiendo sus convicciones, un ambiente polémico, sin polémica, con amistad, y eso, bueno, insistir, es un ejemplo que yo no olvidaré nunca, y que pues le agradezco a Antonio que me haya dado la oportunidad de acompañar a Mercedes en este momento y de recordar a Antonio pues una vez más. Muchas gracias. Bueno, como veis, todos nos quedamos cortos, necesitaríamos más tiempo y no pararíamos de hablar. Me vas a permitir una simple anécdota que decía, él, para esa relación con los alumnos, las clases del primer día empezaba diciendo, para que nadie se llame a engaño, yo soy de los que los hechos ocurridos en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 le llamo la gloriosa cruzada. Bueno, pues con esa presentación que hacía, a los alumnos progresistas, comunistas, no sé qué, no sé cuánto, se los llevaba de calle. Algo tenía que Antonio con... Sí, pero después también, cuando tenía que hablar con todos los señores catedráticos y con todo, también la relación era... Bueno, entonces no éramos señores catedráticos. Bueno, pero así era así, ¿no? Porque seguro que... ¿Cómo se llama? Arana.
Bueno, no, ahora no sé, pero José Luis Luis Villalobos, López, José Luis. todo ya era, todo eso. Bueno, ahora otra faceta, podríamos hablar de muchísimas cosas de tío Antonio, pero entonces no acabaríamos. Hemos tratado de ir poniendo ahí, completando, y entonces ahora contando con José María Font, que aparte de sobrino político en la doble dimensión de político, es decir, que es político por estar casado con Mercedes, y político porque es correligionario suyo, entonces que nos dé una pequeña bosquejo de su vinculación al carlismo y de... Bueno, buenas noches. Yo agradezco a Toñín que haya contado conmigo para hablar o exaltar la figura del tío Antonio desde el punto de vista del carlismo, aunque aquí, no aquí en el estrado, sino aquí en el patio de butaca, hay gente con más capacidad que yo para hablar, que no es el caso, sobre el carlismo o del carlismo, pero la edad que tiene el que os habla, pues hace que, no solamente en mi matrimonio, que por cierto hace 10 días hice 30 años de matrimonio, sino que la edad que tengo, pues conocí al tío Antonio Segura, digamos, en su salsa y en su plena actividad intelectual con las cosas del carlismo, que por mi familia, mi padre fue combatiente del tercio de Requeté y fue también miembro destacado de la Comunión Tradicionalista en los años 50 y en los años 60, pues lo que en casa se ha vivido de niño, pues ha sido mucho carlismo, y por supuesto he conocido, aunque yo me hubiera casado con otra señora, sin duda ninguna, la figura del tío Antonio hubiera sido también parte de mi biografía. Voy a ser breve, voy a ser un poquito más largo que Antonio y un poquito más breve que Toñín. Entonces, yo lo primero que quiero decir que hablar del tradicionalismo en la persona de Antonio Segura Fer es imposible sin hablar de su esposa y principalmente de su suegro. Yo voy a ser muy corto, yo traigo un artículo muy corto, literal, de don Antonio Segura sobre el tradicionalismo, y después una carta, que también es muy corta, que firma en el año 57 don Manuel Falconde respecto a la muerte de don José María García Verde, donde ensalza a su yerno don Antonio Segura Fer. Y antes de proceder a las cartas, y con eso esa es mi principal intervención, yo quiero también llamar la atención a Antonio, porque se ha comido un dato del tío Antonio Segura, un dato familiar que es imprescindible, y yo quiero aquí dejar constancia. El tío Antonio tuvo muchos hijos y muchas hijas, las García Sáenz de Tejada, las García Alvear y las García Enrile. Pero, siempre hay un pero, Lucía García Enrile, Mercedes García Enrile y Asunta García Enrile, que desgraciadamente dos están en el cielo, pues eran no sus sobrinas favoritas, sino por su edad, porque eran, digamos, las mayores nietas de la abuela, las que más trató. Y las trató tan bien y con tanta intensidad que hasta las convidó, siendo niña, en el Palace de Madrid a unos garbanzos. Y eso quiero, a un cocido, vamos. Eso quiero que también la gente lo sepa, lo que era el pie que perdía el tío Antonio. Esto es del área de Antonio, no mía. El pie que perdía el tío Antonio con Lucía, con Mercedes y con Asunta. Bien. Bueno, ustedes saben que resulta imposible, yo no puedo dar clase de nada, deslindar en una persona la idiosincrasia del ideario, el corazón de la confesión o de la fe, el intelecto de la manera de organizar la sociedad, es decir, de un programa político, y en la personalidad que nos ocupa del tío Antonio. Eso está tan arraigado, tan incardinado, que, como dice el título de una famosa película, es misión imposible. Pero no se asusten. Yo no vengo aquí a hablar del tío Antonio, yo vengo a hablar de don Antonio Segura Fer, tradicionalista, profundo y convencido, intelectual del carlismo y un católico carlista. Casi un pleonasmo o un idiotismo decirlo de católico carlista, porque se puede ser lo uno sin lo otro, pero no lo otro sin lo uno. Químico, economista, profesor universitario, filósofo,
cuya aportación a la causa, que eficazmente sirvió durante toda su vida, fue ejemplo de honradez, lealtad y consecuencia. No voy a pormenorizar los servicios prestados ni la luz y armonía que tanto puso en infinidad de debates, polémicas, disputas en las que participó en el carlismo tradicionalista nacional, andaluz y sevillano durante más de 50 años, donde Antonio, con su razón tan acertada y su actitud profundamente habilidosa, daba solución y composición a lo encontrado, a lo desacorde o a lo roto. Significaré, no obstante, dos hechos que demuestran la calidad del que estamos hablando. En 1966 se edita un libro al servicio de la causa juanista que se llama El noble final de la escisión dinástica, publicado por el Consejo Privado de Don Juan. Aquí casi todos sabrán lo que era el Consejo Privado de Don Juan, y yo vengo aquí a hacer absolutamente ningún ataque ni ninguna defensa, pero para el que no lo sepa, por la juventud que tenga, el Consejo Privado de Don Juan era una auténtica corte monárquica, de carácter monárquica en el pseudo-exilio, conformada en su mayoría por un conjunto de leales a Franco, que en sus coches de importación circulaban frecuentemente de Madrid a Lisboa para desviarse a Estoril y viceversa para servir a su señor, cuyo autor, el autor del libro, fue don Francisco Melgar. En contra de ese mensaje, que lo que encerraba el libro era la unificación, no la de Franco del 37, sino la de las dos dinastías carlistas, la unificación o la presunta unificación que hubo en el año 1957 y 1958 en Estoril, donde don Juan y doña María se ponen la boina roja y la boina blanca, pues eso produjo una cascada de reacciones en contra de las cabezas pensantes de la comunión tradicionalista, principalmente de una revista que se llamaba Montejurra. Pero, cómo no, el resultado más brillante y más acertado y de más talla intelectual fue la que se publica en Sevilla en una hoja suelta por don Antonio Segura Fénix. Si saltamos del año 1957 al 1978, cuando se estaba cocinando en el régimen anterior un pacto, cuyo análisis por supuesto no nos ocupa, entre los hijos de los vencedores y los vencidos de la guerra civil, que en la semiclandestinidad conformaban una alternativa a la participación en el juego del sufragio universal que iba a imponerse en España a través de una constitución. Dice don Antonio Segura en un periódico lo siguiente: cosas veredes miocí que harán fablar a las piedras. Y nunca mejor traído este aforismo en un macarrónico castellano que en los momentos actuales. De repente y sin previo aviso, todos los españoles de cualquier procedencia e ideología se han convertido en descentralizadores, regionalistas, o como quiera que se pretenda designar un fenómeno que será lo que se quiera menos el tradicional foralismo español. Hoy se ha declarado solemnemente y públicamente y se pretende homologarnos con el resto del mundo. Este está dividido entre la ideología liberal de Occidente y la socialista del Este. Y hacia esa alternativa apunta la homologación pretendida. Ambas ideologías, hijas del tronco común de una filosofía de la inmanencia centrada en solo el hombre, que no admite ni rey ni roque, no pueden ser menos de universalistas e igualitarias. Las democracias liberales, dice el tío Antonio, pretenden igualdad política, voto secreto, voto universal y voto inorgánico, para todos, votos para todos, sin diferencias, socialistas, con un paso que no deja tener su lógica, y que no hay igualdad política sin igualdad económica. Unos y otros contemplan la sociedad como una masa, cuánta apelación a las masas, formadas por elementos atómicos formales, los individuos, ya no los hombres, los individuos. Con estos presupuestos todos propenden al internacionalismo
sea de las internacionales socialistas o de las internacionales liberales, o demócratas cristianas o de la ONU. En esta línea son lógicos el mercado común y la regulación universal de los derechos humanos o el gazpacho cultural de la UNESCO. No voy a seguir con el artículo, pero quiero saltarme el final, llegar al final, cuando dice el tío Antonio, y recoge literalmente, como este 1978 estamos en el cincuentenario de la muerte de Vázquez de Mella, nadie mejor que él para dar la solución que a todos estos problemas ofrece el tradicionalismo español. En el Correo Español del 20 de diciembre de 1889 expone cómo funcionaría un procurador, poco que ver con un diputado, en unas auténticas cortes. El procurador, representante de toda la nación, como en el régimen liberal, sino de corporación y de la clase que lo elige. El procurador no será independiente de los electores una vez elegidos, sino sujeto a ellos por mandato imperativo. No irá a disputar a las Cortes, sino a pedir y a votar lo que le manden los que le hayan votado, y ha de jurar no recibir honor ni merced alguna durante su cargo, y si lo hiciere, será llevado ante los tribunales. ¿Cuántos españoles no firmarían hoy esto? Bien, y para terminar... Perdón un momento, me tengo que introducir la misa ahora. Muy bien, padre. La voy a aplicar por él. ¿Qué? ¿Qué? Mejor regalo. Efectivamente. Claro. Efectivamente. La aplicaremos por don Antonio. Bueno, pues bienvenido, que estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Este saloncito es pequeño, pero bueno, se está aquí muy a gusto. Sí. Espero que ustedes lo estén. Claro. Y habéis tomado posesión de él. Espero que se repita. Muchas gracias. No puede pasar. El 1 de junio de 1955, don Manuel Falconde dirige una carta al partido, o a la Comunión Tradicionalista, y dice lo siguiente: tengo que informar a nuestros jefes y consejeros de una gran pérdida que hemos sufrido. El pasado día 26 entregó su alma a Dios nuestro queridísimo amigo, jefe regional de Andalucía Occidental, don José María García Verde. A cuantos le tratamos los últimos días de su vida, nos ha dejado una edificación y un ejemplo de tan acrisolada virtud que no podemos menos de manifestar que ha sido su muerte la de los santos. Sello a una vida ejemplarísima. La humildad, la caridad, la firmeza en los ideales, la actuación asidua de apostolado y de proselitismo han tenido la rúbrica de una muerte aceptada con verdadero júbilo, llenando sus últimas horas de encargos y recomendaciones de actos de humildad y de abnegación, de generoso ofrecimiento a Dios. No es mi propósito en esta circular el relato minucioso de los coloquios espirituales y ejemplos edificantes que nos ha dejado don José María, con el alma grande que piadosamente pensando estará gozando de la gloria que él mismo anunciaba. Pero no quiero omitir informar a todos de que un modelo expreso y deliberado hizo constar ante uno de nuestros consejeros que a la luz clarísima de la muerte veía que no tenía nada que rectificar de los ideales y luchas a que había vivido consagrado, y que al contrario los mantenía en toda su integridad y nos recomendaba siguiéramos profesándolos con toda firmeza. García Verde fue para nosotros ejemplo de intransigencia en las ideas y de gran caridad con las personas, de fidelidad a la causa y veneración profunda a nuestro rey, de gran generosidad contribuyendo económicamente a la misma, y de constante y asiduo trabajo a nuestras propagandas. Sufrió la prisión en 1932, por 10 de agosto del 32 de San Juan, y siempre rehusó honores y distinciones. El rey me comunica la gran impresión y hondísima pena que le ha producido esta pérdida y da el pésame a la comunión. Ruego a usted que se le apliquen los sufragios oficiales y de la comunión
y se hagan recordatorios. La familia creo que ha pedido las indulgencias a todos los obispos, por los que solo tendrán que mandarle las cédulas de aquellas diócesis de las que no le hayan sido ya enviadas. En las secretarías de Cámara pueden informarle. La ejemplar familia de nuestro amigo, más que nadie edificada con tan santos ejemplos, se encuentra en Derroñadas, provincia de Soria. Para telegramas, El Rollo de Roñada, su viuda, doña Mercedes Hernández Roz Codorniu, sus hijos, doña Mercedes, casada con don Antonio Segura Fer, sobrino del eminentísimo señor cardenal arzobispo de Sevilla, a quien nuestro amigo siguió tan de cerca y sirvió con tanto amor y fidelidad, don José Luis, don Ramón Jesuita, don Rafael, don Fernando y señoritas Ana María y Carmen. Allí les acompañan sus hermanos, don Manuel García Verde, otro ejemplarísimo amigo nuestro, y el virtuosísimo padre jesuita Ramón García Verde. Deberán dar el pésame a la viuda e hijos, a los señores Segura en el Palacio Arzobispal de Sevilla, al padre Ramón y a don Manuel García Verde en Derroñadas. Levantemos el corazón a Dios, viendo con los ojos de la fe que hemos aumentado la guardia de Jesucristo Rey y el número de nuestros intercesores por la causa. El más cordial saludo y un abrazo de su buen amigo Falconde Rubricado. Yo creo que con lo que he leído de la pluma del tío Antonio como carlista, hablando del régimen liberal y de la descentralización falsa y equivocada y antiespañola por contraposición al foralismo, estoy hablando del año 1978, no estoy hablando tampoco de hace muchos años, y la carta de pésame a la familia de Falconde, donde se salta la figura que creo que es imprescindible en la biografía del tío Antonio como tradicionalista, de su esposa y principalmente de su suegro. Creo que el apunte o el dibujo de Antonio Segura, al que hemos conocido desde, yo lo conocí lo he conocido en Quintillo, lo he conocido en Montejurra, lo he conocido en la calle Julio César, donde estaba el centro de tradicionalismo cuando yo era joven, etcétera, etcétera. No iba a contar ni cansaros con anécdotas de ese tipo de encuentros, pero creo que con los dos textos que he leído entendemos la importancia y el auténtico y humilde protagonismo de la persona que nos ocupa. Muchas gracias. Casi va superado. Bueno, y ahora tiene la palabra Fernando Betancourt, que bueno, puede tocar de todo, porque discípulo de Álvaro Dors, como catedrático de Derecho Romano que es, pues seguro que alguna relación en algunos temas. Por ejemplo, me descubrió que el derecho público privado de Álvaro Dors, manual que se estudiaba en aquellos tiempos en todas las facultades, corresponde a Dios, Patria, Rey. La anécdota contada por Fernando. Fernando puede hablar, era íntimo amigo de tío Antonio, de hecho nosotros nos conocimos gracias a él, su relación con la obra, su relación con el pensamiento católico, sabes que te apreciaba un montón. Fernando. Muchas gracias. Yo también de pie para que llegue mi voz hasta el fondo. Con este aspecto físico podéis deducir que soy del trópico, y del trópico colombiano. El objetivo y destino de mi vida que se me planteó en Colombia era recuperar la tradición jurídica de mi otra patria, que me condujo a la tradición universitaria. Y esto solo se puede hacer de forma perfecta, es decir, no perfección en el sentido de soberbia, sino de forma completa, como decimos, al otro lado del charco, en la madre patria. Y dentro de la madre patria, en Sevilla. Desde esta perspectiva, para mí, Sevilla es un archivo y una biblioteca. Empezando por el Archivo General de Indias, continuando con nuestra biblioteca de la Universidad de Sevilla,
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Escuela del Colegio de Santo Tomás, de los dominicos, el Archivo de Protocolos de Sevilla, del cual yo digo que en el Archivo de Protocolos de Sevilla se inicia la historia jurídica del otro lado del charco. Todos los españoles, antes de lanzarse a atravesar el Atlántico, en Sevilla realizaban todos sus actos. Préstamos de dinero, testamentos. El fundador de mi pueblo en Colombia fue soltero, era de Córdoba, su novia era de Úbeda. El acta de matrimonio, por poder, doña Catalina vino con su hermano a Sevilla para contraer matrimonio con el mariscal Robledo, que estaba por aquellas tierras. Suelo decirle a los sevillanos, vosotros nacisteis en Sevilla. Yo tuve que esperar 15 años antes de poder acceder a Sevilla. Cuando Antonio me envió el listado de las ilustres personalidades, me di cuenta que me lo facilitabas todo. Filosofía, carlismo, naturalmente el aspecto familiar y la revista Verbo. Por tanto voy a hacer referencia porque me facilitaste todo. Ya lo veis. Yo me incorporo a la Universidad de Sevilla en el curso académico 1988-89. Estaba en la Universidad del País Vasco, cuya Facultad de Derecho está en San Sebastián. Frente a mi nuevo destino universitario, mi entrañable e inolvidable maestro don Álvaro Dors escribe a 3 amigos suyos en Sevilla. En primer lugar, al profesor doctor José María Navarrete, catedrático de Derecho Penal, con quien don Álvaro había coincidido en la Universidad de Santiago de Compostela. En segundo lugar, al profesor don Juan Jordano Barea, catedrático de Derecho Civil, y con quien don Juan había coincidido en Santiago, pero don Juan Jordano Barea como joven profesor. Mi maestro Dor estuvo encargado de la cátedra de Derecho Civil 5 años. Y desde este punto de vista, mi maestro Dor fue maestro de don Juan Jordano Barea. Y en tercer lugar, por último, a don Antonio Segura Fer. Personalidad de quien en esta fecha rendimos por deber de justicia merecido homenaje. Y para alegría nuestra en presencia de su querida y entrañable esposa Mercedes. Estas 3 personalidades me acogieron con toda hospitalidad y con toda generosidad en sus hogares. Cada una de las personalidades que me acompañan en la mesa trazaron las líneas fundamentales de la poliédrica personalidad de Antonio, con muchísima mayor autoridad que yo. Con mayor conocimiento, al menos en relación con su adhesión al carlismo, a la filosofía y a la revista Verbo. No se diga, vamos, dejo a un lado el aspecto familiar. En relación con el carlismo debo indicar cómo don Álvaro Dors y Antonio lo fueron hasta el último aliento de su vida. Desde la década del 70 hasta hoy, el carlismo tiene toda mi simpatía, de corazón y de pensamiento. Cuando yo dejé el norte, mi relación con mi maestro Dor fue de 15 años, aunque yo estaba en la Universidad del País Vasco, de San Sebastián a Pamplona. Entonces yo iba todos los sábados a trabajar con el maestro Dors a Pamplona. Quiero destacar de don Álvaro su bello artículo Carlos VII y la Real y Pontificia Universidad de Oñate, con algunas reflexiones sobre nuestra tradición universitaria, que se publica en una colección de trabajos de don Álvaro, cuyo título general es Papeles del Oficio Universitario, Biblioteca del Pensamiento Actual, Madrid, 1961. Al venirme para Sevilla, yo creí que ya perdía mi contacto con el pensamiento tradicionalista.
y al encontrarme con Antonio, digo, pero es que marchado Antonio, curiosamente se ha intensificado más mi relación con el carlismo a través de Antonio. Matizaciones del tradicionalismo, que es mi convicción que en los momentos que estamos viviendo, la labor que puede hacer el tradicionalismo carlista es inmensa, por la coherencia de pensamiento. Habéis escuchado Universidad Real y Pontificia de Oñate. Es que la tradición universitaria, prácticamente desde la Universidad de Palencia y Salamanca hasta 1538, el origen de las universidades españolas era por la concurrencia de la potestad real o imperial con don Carlos V y la potestad pontificia. Si la potestad pontificia creaba en la monarquía de España una universidad, inmediatamente venía la Real Cédula. Pero es que si la potestad política creaba una universidad, inmediatamente venía detrás la bula pontificia. Esta tradición la rompen los Borbones. Para el otro lado del charco, con la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, que por lo demás, solo en este momento surge la categoría de universidad pública. En 1768-1771, don Carlos III aplica la categoría universidad privada. En la Real Cédula, en que prohíbe la enseñanza de la doctrina jesuítica. Que no se enseñe la doctrina jesuítica ni en universidades públicas ni en universidades privadas. A propósito de la anécdota que os daba Antonio, la divisa del tradicionalismo carlista, Dios, patria y rey. El manual de mi maestro Dor es Derecho Privado Romano, que le denominábamos el DPR. Y decías, mi maestro, como buen carlista, no lo olvidó. Dios, patria y rey. A este propósito, para que veáis la actualidad del pensamiento carlista, os decía, en el otro lado del charco, en estos momentos quizás no en Venezuela, ¿no? Pero en el otro lado del charco es la madre patria. Y la madre patria es una concepción geográfica, cultural, política, económica. Es curioso, nos echamos la mano en la cabeza, no puede ser. Ayer y hoy, hace 4 horas, después de muchos años de silencio, escuché en 2 líderes de partidos políticos, compatriotas. Hacía años, yo mismo ya no me atreví, es decir, hace muchos años, no digo madre patria, pero es que en España hacía muchísimos años, no se dice patria. Y ayer y hoy, compatriotas. Permitidme la siguiente observación. Del sustantivo latino lex se derivan nuestros 3 términos. Leal es la adhesión particular a una palabra dada entre privados. Legal es la adecuación de la conducta humana a la ley pública. Legítimo es la adecuación de la conducta humana al derecho natural o a una tradición histórica determinada. Esto es lo que hemos olvidado y estamos pagando las consecuencias. Hace muchos años, Mercedes, para que te quedes tranquila y no te vayas a disgustar, hace muchos años Antonio me obsequió un medallón de don Carlos VII, que lo tuve en mi sala en nuestra casa. Llegó un momento en que yo no soy carlista, ¿no?
toda mi simpatía y todo mi cariño. Siempre que puedo asisto a las actividades del Círculo Carlista. Llegó un momento en que me dije, este medallón debe estar en manos de una familia carlista. Con lo cual Mercedes, el medallón vuelve a la familia carlista, a los que se lo obsequié a Antonio. Fue Antonio quien me vinculó con la revista Verbo. Y me vinculó de esta forma, me facilitó para que en la revista Verbo se publicase un trabajo mío cuyo título es Proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica. Antonio, ¿me cortas o qué? Pues si quieres, bueno, 5 minutos. De los imperios que ha habido y que habrá seguramente, cada imperio tiene sus características propias. Y naturalmente el imperio español tiene sus características propias que lo diferencian de otros imperios. Quizás nosotros hemos cometido el error de caer en la trampa comparándonos. Lo digo porque en una reciente monografía mía caí en la trampa. Y comencé a hacer alusión a otros imperios. Yo, Fernando, afortunadamente, Fernando, estás cayendo en la trampa. No te comparo. Este es el error que hemos cometido. Establezco en esta monografía lo siguiente. Observen. En la presentación de la monografía hago esta pregunta. Se abre interrogación. ¿Colonias los reinos de Indias? Esta es una contradicción interna. Miren, desde los reyes católicos, ni más ni menos que hasta 1892, toda la documentación de la potestad política española nunca emplea la palabra colonia. Y caímos en la trampa las colonias. Esto lo digo desde la perspectiva jurídica y universitaria. Solo España crea universidades. Y para terminar, finalmente, en mi biblioteca ocupa estante a mano, si junto con la producción de mi maestro Thor, al lado está la producción de Antonio Segura, que son dos autores que leo, y cada vez más. Esto a propósito de este trabajo de mi maestro, ¿no? Biblioteca del Pensamiento Actual. Y vaya que sí es actual. No el pensamiento débil que nos sueltan actualmente. Aquello no es pensamiento, es palabrería hueca. Artificial. Bien, muchísimas gracias, Antonio, por esta invitación. Es para mí un honor el que se haya contado conmigo para este homenaje a Antonio. Y Mercedes, con cierta vergüenza, porque es que hacía años no nos veíamos, la alegría que me llegó al verte, vamos, estás como una flor, ¿eh? Como una flor. Muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias. Aquí te has dejado muchas cosas en el tintero. Una cosa que sí nos tendremos que ver cuál es eso que tienes tú para contrastar las fuentes que tenemos para completar esa documentación. Perfectamente, perfecto. Y ahora, por último, queda una parte. Yo no sé cómo llega Antonio Segura. A ver, no sé si tú lo recuerdas. Yo lo que sí puedo decir es que Antonio Segura lo conocí, bueno, físicamente, antes que a María.
Yo estaba estudiando en Madrid, iba los martes, las reuniones que coincidíamos de Espeiro, la revista Verbo, que se reunía, y aparecía de vez en cuando, aparecía un señor que yo pensé que era un notario, porque Juan Vallet, que era el alma de aquellas reuniones, era notario, un notario catalán, no sé yo por qué saqué la conclusión que Antonio podía ser un notario catalán, pero no sabía, y que, eso sí, Vallet, que normalmente, ¿sabes?, cortaba las intervenciones y no le gustaba que aquello se convirtiera en una tertulia, Antonio Segura siempre le dejaba hablar. Será alguien muy importante para que Juan Vallet le deje hablar. Cuando yo, vine a un quintillo a Sevilla, conocí a María, el primer verano que voy a Derroñadas, el primer domingo a la salida de misa, de una cara, y digo, este hombre, ¿qué hace aquí ¿quién es este hombre? Le digo a María, y dice, mi tío Antonio. Digo, pero tío Antonio, si yo lo conozco, naturalmente desde ese día la relación con Antonio fue, muy especial. Pero esa última época, yo creo que es por lo menos de principios de los 80, que Antonio empieza a aparecer. Alguien me dice que puede ser de la mano de Álvaro Dors. Pero después incluso ya culminó en el año 92, que logró que la reunión de amigos de la Ciudad Católica, la revista Verbo, aparte de estas reuniones de los martes y publicar la revista, anualmente tenía lo que se llamaba la reunión de amigos de la Ciudad Católica, que normalmente se celebraban en Madrid, en Valencia, cuando la época del matrimonio de Jerónimo Cerdá y su esposa, y en Barcelona, pero ninguna otra ciudad española, pero Sevilla, coincidiendo con el 92, y yo creo que tú participaste en esa jornada, la tuvimos aquí, y el alma fue, que lo pasó muy mal tío Antonio, porque al final pues mucha gente, contó con Paulino Castañeda, con Calderón Quijano, con grandes hispanistas de Sevilla, pero al final pues no hubo la asistencia de público que pensaba que podía haber. ¿Te acuerdas? Bueno, fuimos a la casa de los salesianos de San Lucas la Mayor. Iván, primero muchas gracias por venir. No, por Dios. Por Antonio Segura yo voy a cualquier sitio en recuerdo de un queridísimo amigo. Creo que Verbo es un tema que da poco que hablar. Antonio apareció por Verbo, como tú has dicho muy bien, fue magníficamente acogido y enseguida nos asombró con todos sus saberes. Raro era que no nos citara cada vez que venía, y que venía con bastante frecuencia, que no nos citara un libro importante escrito en inglés, escrito en francés, no sé si en alemán también, eso ya no lo recuerdo, pero él estaba al tanto de todo lo que, o de muchísimo de lo que se escribía, nos lo contaba, aprendíamos de él, él estaba encantado con nosotros y nosotros estábamos encantados con él. Sus colaboraciones en Verbo pues están en la revista, que está digitalizada, pues el que quiera encontrarlas las encuentra con gran facilidad, y terminó la historia con la necrológica que Miguel Ayuso publicó, muy cariñosa, como era normal. Entonces, más que de Verbo, que creo que poco más se puede decir, yo no recuerdo cuando llegó, quizá de la mano de Álvaro Dors, que era a su vez muy amigo de Nagore, que como notario era también muy amigo de Juan Vallet. Pudo ser ese el camino, pero vamos, no, yo no lo sé. Entonces, más que de eso, voy a hablar de mi amigo Antonio Segura. Dios me ha premiado muchísimo porque ha llenado mi mochila de amigos a los que he querido muchísimo, de los que he aprendido muchísimo y que además eran unas personas muy notables. Y Antonio Segura fue una de ellas. Y como todo el mundo sabe, y el que no lo sabe, pues yo se lo cuento ahora, mi especialidad, y por eso me han dado el Premio Nobel de Medicina este año, o si no me lo darán el siguiente, vamos, es la genética.
Pues voy a hablar de genes, porque yo creo que hablando de Antonio es necesario hablar de genes. Genes Segura, Ayes nada, y más en Sevilla, donde el cardenal fue el inmenso cardenal Segura, que antes había sido primado de Toledo, expulsado por la República, y que se ha convertido en leyenda, en mito, en no se sabe ya si lo que se cuenta pasó o no pasó, si los caídos por España eran fieles difuntos, si no había caídos, si no había difuntos, o si no existió el cardenal Segura. Genes poderosísimos, genes Segura, pero yo tuve la suerte de conocer también, más que Antonio, porque como vivía en Madrid, pues la traté muchísimo más, a María Teresa Segura Fers, que también había que echarle de comer aparte, porque vaya señora, casada con el general Tafur, la generala parecía más bien María Teresa. Lo que hizo por las madres solteras, por los hijos de esas madres solteras, en una labor tremenda, incansable, notabilísima, pues parece que los genes Segura seguían siendo poderosos y potentes. Lourdes Tafur Segura, hija de María Teresa y del general Tafur. Esta es una monja que cuando la inmensa mayoría de las congregaciones religiosas se hunden, salvo 3 o 4 excepciones, las de Jesu Comunio de la Aguilera, una más, esta, en una escisión de la Compañía de María, tiene su congregación de Talavera llena de monjas jóvenes, de vocaciones, pues ya me parece que muchos seguras. A su hermano Santiago apenas le conocí, le saludé alguna vez, pero también debía tener genes especiales, porque el 23 de febrero, famoso aquel, defendiera a los detenidos y luego muchos condenados, pues eso no lo hace cualquiera. Un cobarde no lo hace. Pues genes Segura, pero esos genes se cruzaron con otros que esos son también muy particulares. Me viene a la memoria los extraterrestres, esos que dicen que vienen en unas naves y de vez en cuando abducen a alguien y se lo llevan y desaparece el abducido, ¿verdad? Pues hay unos genes García, capital de Roñadas, que abducen, por ejemplo, a Antonio Segura. Y de un modo tal que, siendo el cardenal pues dinástico, alfonsino y tal, la abducción le llevó a que el sobrino, que admiraba al cardenal, se hace carlista. Pero más abducciones. Yo conocí a un casi niño, porque lo debí conocer cuando tenía 17, 18 años, que era tan gallego como Rouco o más, aunque no fuera de Villalba sino de Puente Areas. Se tropieza con el gen García y abducido. En Galicia ya casi no se le ha vuelto a ver. Tenía un compañero en Renfe con el que me llevaba muy bien, creo que carlista no había sido en la vida, que se llamaba Ignacio Tello.
aderroñadas, pero es que llevan hasta derroñadas, llevan al arzobispo de Sevilla, que ya es abusir. Bueno, pues el gen Segura se tropieza con el gen García y yo, aunque familiarmente en el afecto a muchos Garcías, me temo que terminaré yendo a conocer qué es eso de derroñadas, porque tiene que ser algo especialísimo. Bueno, pues esa colisión de genes entraron en una redoma, quizá porque él era químico, ¿verdad? En una redoma que el calor era el carlismo. Y eso ya produce una cuestión que solo da personas, y os lo dice alguien que no es carlista y que a sus años evidentemente no se va a hacer carlista ya. Yo que no me echo de ningún partido y desde luego hay un partido al que no voto desde hace muchísimos años, porque creo que lo que hoy estamos lamentando tiene muchísima culpa el que esto haya llegado, pero eso nos saca de tema. Entonces, en esa redoma en que el carlismo da calor, se produce una situación que, si ya la conjunción genética era complicada, ahora ya es incomprensible, pero ciertísima y realísima. Unas gentes que han perdido todas las guerras, que se encuentran con que parte de la Iglesia vende un Dios que no tiene casi nada que ver con el Dios que no me enseñaron a mí de niño en mi Iglesia católica en la que sigo creyendo. Con un rey que ni se sabe si existe o no existe. Bueno, pues con todo eso que parece que no es nada, crean una fidelidad, una ejemplaridad, una familia en la que se transmite todo eso de padres a hijos, que es realmente como si no fuera ya tan mayor como pensar igual trae cuenta hacerte carlista, aunque no vayas a ganar ninguna batalla, te vayan a dar más palos que una estera, pero vas a vivir satisfecho contigo mismo, que es una cuestión importantísima. Pues, satisfecho consigo mismo, vivió Antonio y nos hizo vivir satisfechos con Antonio a todos los que le conocimos y le tratamos. Sé que era químico, pero jamás hablé con Antonio una palabra de química. Jamás. A él lo que le gustaba era la teología, más la filosofía todavía que la teología, la historia y la política. Y de eso era un conversador amenísimo y además pienso que autodidacta. Pienso que autodidacta. Esta historia que os he contado de todo con el carlismo ahí cociendo, hizo unas personas, y yo que sin ser carlista conocía muchos, verdaderamente admirables. Sobre todo unos caballeros perfectos, como es difícil encontrarlos en otros ambientes. Yo creo que tenían mucho de hidalgos, hijos de algo importante, no de estas cosas que se compran y se venden y que nadie se las lleva de este mundo porque aquí se quedan y dan pocas satisfacciones verdaderas, de esas que calientan el alma, y Quijotes. Esta mezcla
de hidalgos y quijotes, pues ha dado pues a personas que me han parecido, alguna hoy me ha venido, me la han recordado. No conocí yo al patriarca familiar del que... Sí, pero conocí a algún García Verde, a un García Llorente que me pareció un señor como la capa de un pino. Antonio Segura, con todas las vinculaciones habidas y por haber, pero muchos más carlistas, porque casi todo carlista es un señor. Me es igual, pues, Rafael Gambra, aunque dejaran el carlismo tres señores como la copa de un pino, que fueron José María, Antonio y Lucas Oriol. Ya en la siguiente generación, es una persona divertidísima, que también es García Fajardo, que hay que ver cómo... García Gallardo, que hay que ver cómo echa el lazo, haciendo las delicias de los niños, que John Wayne a su lado, un auténtico aprendiz. Pues en de esta pasta así formada, pues es Antonio Segura. Yo no conseguí, Miguel Ayuso, que sabía de la gran amistad que tenía con él, lo evoca en su necrológica en Verbo, no conseguí que escribiera él y María Teresa la biografía de su tío el cardenal. Luego pensé que no sería bien que dos sobrinos y que le querían mucho escribieran la biografía. Y entonces me pasé a recomendarles que escribieran la biografía, a que escribieran unas memorias de su vida con su tío. Que eso, pues, y que eso no necesita, pues, el rigor de una biografía, y contribuiría a aclarar, pues, cuestiones, pues, que hoy están olvidadas, confusas o lo que sea. Pero como los carlistas tienen, y esto no es una virtud, sino algo de defecto, que son un poco cabezotas, no me hicieron el menor caso. Se murió Antonio, se murió María Teresa, pues el cardenal Segura sigue, no sé si lo han retirado de San Juan de Alfarache, pero lo han pretendido, lo han pretendido e igual lo consigue. Pues con todo esto, pues no he querido más que deciros que quise mucho a Antonio Segura, admiré mucho a Antonio Segura, me parece estupendo que se le recuerde, fue un gran hombre y dicen que detrás de todo gran hombre hay siempre una gran mujer. Pues te queremos. De una carta del señor arzobispo don Juan José, que... ¿Ah, la tiene ahí? Mira qué bien. Que a Mercedes están todos. Yo, a raíz de la visita que hizo de Roñadas, pues como sé que se ha carteado con tía Mercedes y que todo muy contento, pues me vi en la obligación de comunicarle este homenaje como información simplemente, como información, pues porque no se enterara por otro lado, que no es y dijera, oye, ¿cómo no me habías dicho nada? Y entonces puedo leerla entero. Le remite a tía Mercedes la siguiente carta. Querida doña Mercedes, con el grato recuerdo de nuestro encuentro en Derroñadas que usted evoca en la carta, que me llegó los últimos días de agosto a Sigüenza, al mismo tiempo que le agradezco a usted y a toda su familia su acogida en su casa, le pongo estas líneas porque Antonio Urzaiz me ha dado noticia de que el 27 de octubre va a tener lugar un homenaje en recuerdo de su marido, el profesor Antonio Segura Fens.
Siento mucho no poder acudir. Yo no tenía pensado que acudiera, digo, la que nos hubiera montado si llega a acudir. Gracias a Dios, la providencia actúa. Porque esa tarde tengo una inauguración del Congreso del Santo Rosario que han organizado los dominicos y después tengo que marcharme a confirmar el Saucejo, a confirmar el Saucejo. Aquí no lo dice, pero además ya había cambiado la fecha de confirmación, con lo cual no podía cambiarle otra vez la fecha de confirmación, porque no parecería ser. No obstante, me adhiero de corazón al homenaje y como pequeña compensación, la víspera aplicaré la Santa Misa por su esposo. Y también por usted, para que a él le conceda la paz y el descanso que tanto mereció ya en esta vida por su sabiduría y sincero espíritu cristiano, y a usted le siga dando salud, paz y alegría, y la gracia de Dios necesaria para vivir con tanto entusiasmo como usted derrocha su vocación cristiana. Me siento especialmente obligado por la generosidad que usted ha tenido con la archidiócesis al ceder al Centro de Estudios Teológicos y al seminario la importante biblioteca de su esposo. Ello nos ayudará a recordarle siempre con afecto y a encomendarlo al Señor. Con el ruego de que salude, tendría que hacerlo tú, a todos los participantes en el homenaje, para usted y para ellos, un abrazo fraterno, mi oración y bendición. Afectísimo en el Señor, Juan José Asenjo Peregrina, arzobispo de Sevilla. La amplia biblioteca, toda la colección de Verbo está a disposición en el Centro de Estudios Teológicos. Bueno, pues, tía Mercedes, ya no puedo decir nada porque... Sí, a Paco Pepe, esto es para tía Mercedes. Además, un día tan triste para nuestra patria, los colores que se han elegido para